Ahora recuerdo que después de que el vehículo temporal se desvaneciera en el futuro, tuve una visión de Marty diciéndome que había regresado del futuro. No, esto no es Regreso al Futuro. Esto es Futuro Imperfecto. Desde el estudio de Los Alares, bienvenidos a nuestra radio de Alcalá de Henares. Y a los mandos de la nave que viaja al futuro, Javi Pater. Imperfecto Radio Podcast de Alcalá de Henares, Madrid. Una radio cercana, pero abierta al mundo. Os ofrecemos contenidos de cultura, reportajes y música. Una radio para informaros de todo aquello que sucede en nuestra ciudad, a veces con miras al pasado o al presente, de personajes ilustres o acontecimientos históricos destacados, o menos conocidos, pero que ha significado para nuestra ciudad un aporte cultural e histórico muy importante. Futuro Imperfecto Radio, un viaje único, una experiencia única. Y aquí empieza la Gaceta de Alcalá, nuestro espacio dedicado a la cultura en Alcalá de Henares. Tenemos el Real Jardín Botánico, que ya sabéis está en la calle 36 del campus universitario, y bueno, pues son épocas para pasear por allí y estar un poquitín más frescos. También contamos con el Hotel Aredo. Si pasáis por el Paseo de la Estación 10, siempre también es un lugar para visitar. También contamos con el antiguo Hospital de Santa María Rica, y en la Sala Antonio López tenemos la exposición Tara Tara, Gales 2013-2022 de Sebastián Bruno. Eso la encontraréis hasta el día 1 de septiembre. Y Sebastián Bruno es un fotógrafo y cinematógrafo argentino afincado en Gales, cuyas imágenes cinematográficas en blanco y negro rozan lo onírico. Las poses de sus sujetos fotografiados y las situaciones son cotidianas y a la vez surrealistas. En su último trabajo, Tara Tara, muestra las fotografías tomadas entre el año 2020 y 2022 en las ciudades al sur de Gales. Y después os dejaré con su presentación institucional y la visita que hizo él posteriormente a esta presentación. Y después contamos con la casa natal de Cervantes en la calle Mayor 48, la exposición al aire joven de los clásicos, Modesto Higueras, de la Barraca al Teu. Esta la encontraremos hasta el día 27 de octubre. Conocer la mejor trayectoria de Modesto Higueras, un gran hombre que a través de sus diferentes facetas profesionales se implicó en la revalorización de los clásicos del siglo de oro. También contamos con el Museo Arqueológico y Paleontológico, que está en la Plaza de las Bernardas. Cazadores de Dragones presenta la apasionante historia del descubrimiento de los dinosaurios, especialmente de los paleontólogos que comenzaron a investigarlos y darle nombre. También contamos con la Casa Palacio del Fotográfico de Jean Laurent, que es el colegio de Calasanz, y que a partir del 25 de mayo de este año trae los sábados y los domingos, en horario de mañana y tarde el sábado y mañana del domingo, una visita guiada a esta escalera, de una visita de una duración aproximada de 30 minutos y que puede ser muy interesante el visitarla. Y bueno, siempre tenéis en esta época también que podréis visitar la ciudad romana de Complutum. Tenemos la Torre de Santa María, tenemos también la Casa de Hipólitus, también tenemos Alcalá medieval y las murallas en la calle Cardenal Sandoval y Rojas. Y ahora os dejo con la presentación institucional de la exposición Tara Tara Gales 2013-2022.
2022 de Sebastián Bruno. Muy buenos días, compañera del equipo de gobierno, director insular de Cultura de Mallorca, Guillem Guinart, directora de Foto España, María Santoyo, Sebastián Bruno, fotógrafo de esta exposición, que ha venido muy bien acompañado, por ahí tenemos a Pablo también, comisario de la exposición, Francesc Bonin, Marcelo De Stefano, que también está por ahí, otro artista, medios de comunicación, equipo de Foto España y de la Concejalía de Cultura, Nerea, Belén, medios de comunicación, amigos y amigas. Muy buenos días, siempre es un honor inaugurar una exposición en el antiguo Hospital de Santa María de la Rica, pero en esta ocasión el honor es doble al tratarse de la exposición del prestigioso Festival Internacional de Fotografía Foto España, que este año alcanza su 26ª edición. Nuestra ciudad puede presumir, sin duda, de tener un fuerte vínculo con el mundo de la fotografía, contando con grandes profesionales de esta forma de expresión artística, así como con público deseoso de disfrutarla. Todos ellos podrán visitar desde hoy hasta el próximo 1 de septiembre la muestra TAR Gales 2013-2022, a través de la que su autor, el fotógrafo hispano-argentino Sebastián Bruno, ha reflejado extraordinariamente la forma de vida de los habitantes de una zona de Reino Unido, concretamente del sur de Gales. A lo largo de casi una década, el artista ha captado de forma magistral, a través de su objetivo, escenas cotidianas de las clases trabajadoras galesas afectadas por los vaivenes políticos y económicos de ese momento, la desindustrialización, que seguramente podamos percibir algunos paralelismos con nuestra propia ciudad. La exposición, compuesta de 39 fotografías monocromáticas, fue el proyecto ganador del Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea 2022, valorándose de él su inserción en el discurso de la fotografía contemporánea, así como la explotación llevada a cabo en un territorio europeo con la intención de indagar en lo más íntimo de las personas que lo habitan. Cabe mencionar que la exposición contará con una actividad paralela que se desarrollará durante todo el fin de semana, consistente en un taller de fotografía que tendrá lugar en este mismo edificio de Santa María de la Rica y por las calles de nuestra ciudad, en el que una quincena de aficionados a la fotografía podrán aprender diversas técnicas para captar la realidad social de nuestro municipio. Estáis todos invitados a contemplar el devenir de una sociedad que Sebastián Bruno ha inmortalizado a través del retrato para disfrute de todas aquellas personas que se acerquen a conocer esta impactante muestra. Sin más, cedo la palabra a la directora de Foto España, María Santoyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por vuestra acogida, gracias a nuestros anfitriones, al Ayuntamiento de esta ciudad. Efectivamente, el vínculo entre el festival y Alcalá de Henares es estrecho, es ya duradero y tenemos la inmensa fortuna de poder presentar algunas de nuestras mejores propuestas en este espacio, que además es un verdadero privilegio. Es un espacio museográfico impecable y además en un edificio histórico que muy visitado, así que para nosotros es un verdadero placer estar aquí. Quiero además agradecer en este caso, porque la excelencia de esta exposición se debe también al impulso del Consell de Mallorca y de quienes la han impulsado gracias a su premio, y la verdad que poder dar continuidad a una muestra como esta, que se presentó en la isla en septiembre del año pasado, si no me equivoco, y que además va a continuar su camino, yo creo que nos hace también sentirnos partícipes de una cadena de valor cultural que no desmerece en absoluto el hecho de poder itinerar una muestra, no desmerece el hecho de no haberla producido nosotros, todo lo contrario, se enriquece, va ganando, va retroalimentándose con los distintos públicos a los que acceden a los distintos espacios. De alguna manera se hacen más sostenibles los proyectos al poder ser presentados en distintos ámbitos, en distintos espacios. Y para Foto España, lo cierto es que siempre nos congratula poder ser parte de esa red, tanto receptores como emisores, y yo espero que en ese sentido nosotros podamos seguir en contacto con esta red cultural que se ha conformado entre la isla de Mallorca, el propio festival y la ciudad de Alcalá de Henares. Debo además agradecer a los equipos de trabajo, tanto del Ayuntamiento como por supuesto en Origen, quienes produjeron la exposición, y también al propio equipo de Foto España, que además, quien ha coordinado esta exposición es una alcalaína. Acabo de descubrir que Jorquera, nuestro fotógrafo, también es de Alcalá, y tenemos varias exposiciones ahora mismo en
Madrid. Una de ellas de Laura San Segundo, que acabo de descubrir también, que es Alcalaín. Así que esta ciudad está más que bien representada, no solo como sede, sino también como formadora y como casa o lugar de origen de varios fotógrafos o personas dedicadas a la cultura. Pero bueno, sobre todo yo me quiero detener en la obra de Sebastián Bruno. Es un trabajo que gracias a nuestro compañero, que no puede estar hoy aquí, a Juan Varela, coordinador general del festival, que vio la exposición, tuvo ocasión de verla porque se encontraba trabajando en unas jornadas el pasado mes de septiembre allí en Mallorca, en Palma, y volvió entusiasmado y nos mostró el trabajo. Fue entonces cuando yo descubrí tu trabajo, y a mí también me pareció que es una manera extraordinaria de renovar, y es bien difícil renovar a día de hoy tanto el género documental como el blanco y negro, y sin embargo yo creo que cualquiera que se asome a estas fotografías se dará cuenta de que es un lenguaje muy particular, muy idiosincrásico. Yo creo que posiblemente lo que más llama la atención es el absoluto talento que tienes, Sebastián, para el retrato, y además un retrato que es difícil, viniendo de una tradición fotográfica y documental, donde el retrato a veces ha sido un poco enmascarado, en el sentido de que no ha habido se han perdido ciertas conexiones psicológicas, o bien con los sujetos representados o con los entornos a los que se accede, y la visión documentalista ha sido a veces un poco exotizante. Aquí, pese a ese aura de cierto realismo mágico, ¿no?, que percibimos en la historia del propio ámbito que están representando, lo cierto es que sí se percibe esa conexión humana con el entorno con el que conviviste esa década que está aquí representada, y al mismo tiempo una capacidad de generar, más allá de esa conexión o de esa particularidad de las personas con las que te relacionas, un cierto carácter icónico, ¿no?, de algunos retratos como el que tengo detrás, que es soberbio, pero no es el único. En fin, cualquiera de los retratos a mí me han llamado la atención muchísimo. Esta exposición es para verla con detenimiento y para disfrutar. No me quiero extender más, quisiera ceder la palabra a Guillem, director de Cultura del Consell de Mallorca, y de nuevo agradecer a todos los agentes que han facilitado que podamos incorporar esta magnífica muestra a la programación de este Foto España 2024, que llevamos inaugurando. Yo tengo la sensación como de estar en una especie de inauguración perpetua. El título de la edición es Perpetuum Mobile, y yo no sabía que en realidad era un anticipo de lo que me iba a suceder a mí mismo. Estoy en rodaje y creo que me va a tener que poner una caravana para poder ir inaugurando las propuestas, pero bueno, está siendo un verdadero disfrute. Yo creo que la programación que hemos logrado reunir tiene varios puntos de interés, y espero también no solo que vengan muchos de los visitantes del festival a la ciudad, los propios alcalaínos, que puedan disfrutar esta muestra, pero que también haya mucho trasvase entre todo aquello que tenemos que presentar en otras ciudades, Madrid, Zaragoza, en fin, hay muchos lugares a los que tal vez podáis asomaros al festival, y os invito a ello. Gracias a todos, y yo te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, señor concejal, directora de Foto España, de nuestro artista Sebastián, y también quiero saludar especialmente a Chisco Bonín, que está con nosotros, que es el alma mater del concurso. Es el director del archivo del sonido y de la imagen de Mallorca. El Consell de Mallorca, lo que vendría a ser el equivalente un poco a una diputación de aquí, allí tiene un carácter también un poco de gobierno autonómico, todas las competencias cedidas, pero Chisco lleva muchísimos años, incluso antes de tener todas las competencias que ahora gestiona la institución, trabajando para preservar todo lo que es el sonido y la imagen del patrimonio visual y sonoro de nuestra isla. Por tanto, estamos en este caso ante el resultado de un trabajo que es el trabajo ganador del Premio Mallorca de Fotografía Contemporánea de la edición de 2022. Y bueno, yo creo que es un premio. Me hubiese gustado hablar de la fotografía y del trabajo de Sebastián, pero es que lo habéis explicado también, que no quiero ser redundante, Además creo que el trabajo habla por sí solo, ¿no? Pero es importante, creo, contextualizar, sobre todo por el mensaje que has lanzado, María, de colaboración, ¿no?, entre instituciones. El Premio Mallorca de Fotografía es un premio que ha adquirido un prestigio bastante importante a nivel
digamos, nacional, incluso internacional. Y tanto es así que la edición de 2022 contó con casi 100 propuestas de casi 100 artistas diferentes y su trabajo fue el elegido entre todas esas propuestas, todas de muy alto nivel, que es el hecho que destacó el jurado, y este es el resultado, ¿no? El premio está dotado económicamente con 8.000 euros, pero también, incluso que creo que es más importante que la dotación económica, es la producción de una exposición, que podéis ver ahora aquí, y también la edición de un fotolibro con una editorial, y en este caso el fotolibro que salió de esta exposición, el fruto de esta exposición, también está siendo, digamos, premiado por el resultado en su conjunto, ¿no? Por tanto, yo creo que es al final poder completar este trabajo, que yo creo que es hermosísimo, con la itinerancia de la exposición, eso sí que es magnífico. Por tanto, podernos, digamos, dar la mano unas instituciones con otras y poder sacar provecho al final de lo que es el dinero público, que cuanto más se tiene la exposición, mejor invertido estará, más rentable será ese dinero invertido, yo creo que es maravilloso. El hecho de poder decir que también después de la exposición tiene prevista la itinerancia en foco en Galicia y que después pueda acabar o continuar en Gales, donde se produjo este trabajo, al final dices, las casualidades no existen, pues a lo mejor sí, casualidad o no, yo creo que podemos estar felices y contentos de los resultados digamos, del trabajo de Sebastián, del trabajo de todo el equipo del Archivo del Sonido y de la Imagen del Consell de Mallorca. Y bueno, invitaros a que disfrutéis la exposición. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Estas 39 imágenes transmiten muchos mensajes y el hecho de que sean, bueno, monocromáticas, lo llamáis así, yo creo que incluso invitan más a entrar un poco en el mundo, en el mensaje que cada fotografía intenta expresar y que cada uno lo entendemos a nuestra manera, pero que de cierta manera son todas muy sugerentes, o sea, invitan a, no sé, como a entrar dentro de esa imagen y a revivir un poco ese momento. Yo supongo que después Sebastián tendremos oportunidad de que nos explique sobre todo las imágenes que él más prefiere. Tiene algunas que son las más preferidas suyas y eso lo explica muy bien. Pero bueno, básicamente es resumir el mensaje de agradeceros que hayáis acogido a Foto España, al Ayuntamiento de Alcalá de Henares, esta exposición, que estamos encantados de estar aquí con vosotros y que esperamos poder colaborar en muchas más ocasiones, digamos, con todas estas premisas que al final han resultado ser yo creo que muy positivas para todas las instituciones, para la fotografía contemporánea, para Sebastián en este caso, pero sobre todo para la ciudadanía, que puede disfrutar de un trabajo magnífico, no solamente en el lugar donde se produjo, digamos, la exposición inicialmente, sino en todos los lugares donde pueda itinerar la misma. Por tanto, muchísimas gracias, agradecidísimos y esperamos que la disfrutéis. Gracias. Buenos días, gracias por venir a la inauguración. Gracias a María, por España, por la invitación, a Nerea por todo el trabajo que hizo para llevar esto a cabo y el taller también. Sí, al Alcalá de Henares por recibir. No me gusta mucho dar discursos formales, así que voy a ser breve, después voy a hablar un poco más del trabajo en general de manera más informal. Bueno, y Chisco por todo el trabajo y que da mucho gusto trabajar con él también. Y bueno, con respecto a las... Sí, era un buen punto lo que decías de tenerlas... de esto de que poder abrir estos espacios y este tipo de trabajos a todo el mundo y a la gente que quiera entrar y que esté interesada en la fotografía o no, y venga a verlos y que genere y que los inspire algo, ¿no? Y también, qué sé yo no puedo decir que esto es buena fotografía, pero tener acceso a
a trabajos donde se ve que hay tiempo invertido y que hay mucho trabajo, eso se nota en todo y eso inspira también al otro y sube un poco el estándar, ¿no? de lo que debería ser el nivel para exponer cosas o publicar un libro que está, pueden ver el libro en la esquina de allá, en el escritorio negro. ¿Qué más iba a decir? Y María, muy buena interpretación de todo en general. Creo que lo resumiste muy bien, la esencia de todo esto. Y sí, no sé qué estoy con muchas ganas de hacer ahora esta actividad que vamos a hacer durante el fin de semana, porque una de las cosas que hago, aparte de sacar fotos, me interesa mucho la educación, pero desde lugares más informales. Trabajé mucho a nivel académico y eso, y no... Bueno, ese es otro tema, no me voy a ir por las ramas. Pero bueno, los invito a que se queden un momento y vamos a hacer un recorrido de la exhibición. Y sí, voy a estar hablando de esto de manera más informal. Creo que una de las cosas que hace la diferencia en cuanto a este trabajo en sí, y todos los trabajos que suelo hacer, es el tiempo invertido en el lugar, porque estos lugares, estas gentes y los lugares de fotografía son los lugares donde viví. Y creo que si no hay esa inmersión en el ¿se dice inmersión? Sí. En el espacio, ¿no? En la geografía, no se logran estos resultados, porque hay que entender un poco todo lo que está a tu alrededor, tanto el contexto social como el político y el histórico también, para poder después meter todo eso de alguna forma dentro de una licuadora, y eso está en aunque no se vea de manera explícita, está en cada una de las fotos también. Y bueno, gracias de vuelta por venir, voy a agarrar otra botella de agua y vamos a dar una vuelta ahora por la exhibición. Y ahora Sebastián Bruno nos va a explicar la primera sala, que es la entrada a la exposición. Buenos días a todos, soy José Guarnell y voy a presentar a Sebastián, que es uno de los ganadores de las casi 7 ediciones que llevamos del Premio Mayor, también el año 2022. Y creo que de su trabajo destacaría que es un trabajo, como él ha dicho, cocido a fuego lento. Él, digamos, no es un trabajo que se planteara, ¿no? Digamos, de manera previa, sino que él fue trabajando y poco a poco se dio cuenta que estaba, digamos, estaba consiguiendo como un retrato colectivo. No eran retratos de personas, pero formaban un retrato social, un retrato de la sociedad de Gales, que estuvo casi 10 años. Digamos, el trabajo es en blanco y negro, que es un detalle importante, se nos explicará mejor, porque le da esto lo explicaste tú, le da una unidad, digamos, estilística, porque es un trabajo que se hizo durante muchos años. Entonces pueden haber sido fotos muy diferentes, colores muy distintos, y el blanco y negro le da una unidad. Sí. Y bueno, si quieres, nos cuentas un poquito cómo que creo que también es muy interesante, cómo trabajaba. El trabajo está hecho de una manera analógica, muy lenta, con cámara de gran formato. Y esto creo que si os apuntáis, también marca un poco la relación y el tipo de retrato. Bueno, pues, ahí arranca. Entonces, ¿me escuchan todos? Sí. Tengo que proyectar la voz un poco más, no hay problema con eso. Bueno, esto está hecho a lo largo de 10 años. Empecé en el 2013, cuando todavía estaba esto es importante. En el 2010, a los 20 años, me mudé de Buenos Aires a Gales, sin ninguna expectativa de nada, solo aprender inglés, convertirme en un inmigrante. Trabajar en restaurantes como hacen los inmigrantes cuando se mudan a otro país, cuando no hablan el idioma y cuando lo hablan también. Y eso, haciendo esas cosas, después terminé estudiando fotografía documental en Newport,
que en ese momento era uno de los lugares más prestigiosos en Europa donde estudiar fotografía documental, y creo que una de las pocas carreras especializadas en eso. Entonces, creo que lo que hace distintivo un poco el estilo fotográfico y todo es esa mezcla de haber tenido esa formación en el Reino Unido y al mismo tiempo tener un montón de referencias culturales que no tienen nada que ver con ese país, que vienen de las cosas que muchos de nosotros compartimos. Después, lo que decía recién, ¿no? Hay una necesidad para poder hacer esto, de conocer bien el lugar. No es que podés ir y pasar una semana o 2 semanas y poder construir algo coherente que se sostiene en cuántas fotos. Creo que en el libro tenemos 53 imágenes en total. Es difícil lograr esa coherencia y esa fuerza también dentro del proyecto en poco tiempo. Tampoco son necesarios 10 años. El hecho de que se convirtieron en 10 años fue un poco por lo que decía Chisco, que cuando empieza esto no empieza con un plan determinado de me voy a proponer hacer una interpretación contemporánea de la vida en Gales. No. Es más que nada, empieza como un ejercicio para definir un estilo y una manera de ver, y después va creciendo, porque empiezan a pasar cosas, están estos casi 10 años de políticas de austeridad instauradas por los sucesivos gobiernos conservadores, que probablemente se termine ahora dentro de poco, esperemos, que hicieron mucho daño a nivel social, destruyeron el tejido social de la ciudad, y esto es un lugar que fue prácticamente la zona del sur de Gales. Era una zona industrial hasta los 80, cuando Margaret Thatcher cerró de manera abrupta todas las minas y se implementa un modelo económico distinto que deja a estas comunidades prácticamente a la deriva hasta el día de hoy, porque ese empleo que proveían la industria pesada no se reemplazó con nada después. Ahora hay otra cosa más compleja, que es hablar de las diferencias de clase social en el Reino Unido, que no pasa solamente, es una cosa que pasa más a nivel cultural que económico, porque acá mucha de la gente que estoy fotografiando, esto no es un retrato de la pobreza en el lugar ni nada, porque no. Por ejemplo, si ven en la otra habitación, en la foto que está a la derecha, la familia de la boda manejan una Range Rover, una 4x4. Entonces, no pasa por lo económico, es más que nada una división cultural muy clara que está en el país, que es parte de la división de clase. Una cosa, disculpa Sebastián, que me comentaste, es que yo creo que explica muy bien el trabajo, es que tú al ser un emigrante ahí, al trabajar ahí, al estudiar ahí, te sentías a la vez cerca, pero al mismo tiempo eras un extraño. Y esa doble personalidad que tenías, creo que te permitía este tipo de imagen, ¿no? Porque conocías el ambiente, pero al mismo tiempo te sentías en un lugar que no acababas de entender, ¿no? ¿Te parecía? Sí, también tiene que ver con esto, de hablar de las visiones de clase es importante, porque hay muchos prejuicios también dentro, qué sé yo, alguien de Londres quizás que viene, no quiero generalizar, pero que va a estos lugares tiene una preconcepción de cómo son estos lugares sin haber vivido y qué sé yo. Entonces, al no tener eso por ser un extranjero, te facilita las cosas muchísimo más. Y poder fotografiar a quien quieras, cuando quieras, sin tener que imponerte ninguna agenda de ningún tipo. Porque después el tema es cómo selecciona la gente. La mayoría de las personas que están acá fotografiadas
son encuentros que duraron lo que duró hacer la foto. Como decía Chisco, yo trabajo con una cámara de gran formato, que es una cámara grande que llama mucho la atención y es un proceso lento, y entonces eso hace que sea muy fácil fotografiar. La gente se relaja. Sí, la gente se relaja o no, a veces porque tarda mucho cambiando. Entonces hacen que llame la atención y que normalmente te digan que sí cuando quieres hacer algo. Después otra cosa que es importante, trato en lo posible de hacer buenas, esto de decir buena o no la foto, no sé, pero de hacer imágenes, de tratar de hacer imágenes fuertes, que funcionen de manera individual, pero el significado lo crea el todo, es el conjunto. Cuando lo llevamos a las paredes acá de la galería es distinto, el juego que se hace es otro, el tiempo que se tiene que pasar con cada imagen es otro también, y es un recorrido que va de derecha a izquierda, sala por sala, ¿no? De la forma de verlo, es un poco la estructura narrativa, si queremos, tiene sus picos en algunos lugares, pero después se mantiene sobre todo de manera circular. Si alguien tiene alguna pregunta mientras estoy hablando, por favor interrúmpanme y la contestaré, siempre y cuando sepa la respuesta. ¿Qué película usas? Ilfo, FP4 125 o HP5. Sí, eso que decía Chisco de construir un poco el lenguaje visual, trabajando en blanco y negro, simplemente porque es más fácil para mí. No sé si seré daltónico, pero veo bien en blanco y negro. Te permite crear cierta temporalidad, entonces si las fotos fueron hechas en el 2013 o en el 2022, no hay nada que determine exactamente cuándo fueron. También de crear una especie de lugar que es como único, ¿no? Se crea un imaginario en base a muchos pueblos, se crea un lugar propio que te lleva más a un retrato más psicológico del lugar, porque se borran todas las diferencias, ¿no? Con el flash y el blanco y negro y la tonalidad y todo te permite aislar distintos elementos y poder desconstruir un poco el espacio también y hacer algo más propio. Una pregunta, ¿cómo elegís la historia? Como por ejemplo la boda, ¿no? Decís, bueno, va a haber una boda, voy a ver qué pasa, o alguien No, eso va pasando. Por ejemplo, hay veces que voy a un lugar específico porque sé que va a haber un montón de gente. Entonces voy ahí y me pongo a fotografiar todo el día. Porque esta es una selección de 50 y pico de imágenes que hay acá en el libro, pero son miles de fotos que fueron hechas. Y por ejemplo la boda de aquella, el casamiento es una familia gitana y tenía un amigo que había estado fotografiando a esta gente, y después este amigo se mudó a Finlandia, lo llamaron a él para preguntarle si podía fotografiar la boda, él no estaba disponible y fui yo. Y hice un par de fotos y quedó esa que a mí me encanta. Bueno, Sebastián, contaste que los retratos, después de hacer el retrato, les envías una... Sí, al que quiera. Porque estableces una relación, una pequeña relación. Si la gente quiere una foto, se las mando, les doy mi contacto, y ahora con Instagram también es fácil, los agregas ahí. Y a continuación nos explicará la segunda sala. Este fue un retrato que hice en el 2013, y era la primera vez que, cuando revelé las fotos que había hecho en ese día, estaba muy decepcionado hasta que llegué a esta foto y dije, wow. Pero estaba decepcionado al punto que decía, esto no es para mí, debería dedicarme a otra cosa. Y llegué al retrato de este hombre y dije, wow, esto es la forma en la que quiero trabajar. Esto era como que de repente todo se había puesto en su lugar, y estaba este señor que se llamaba Joe, que era
que es el mismo, si vieran el póster que está en la entrada, es el mismo hombre, pero fotografiado un año después. Y bueno, y pasé varias horas con él fotografiándolo. Era un imitador de Elvis, pero muy malo. Si alguien viene esta noche a la presentación, que vamos a hacer una presentación del libro en la fábrica, voy a pasar un video de él cantando porque si ven el libro, las 3 primeras fotos del libro son él haciendo unos movimientos, cantando la canción Suspicious Minds de Elvis. Yo creo, Sebastián, que bueno, vas a dar un taller de flash. Yo creo que en tu caso y en este trabajo, ¿no? El uso del flash, ¿no? Y el blanco y negro, aunque sean muchas veces tomas sin preparar, espontáneas, le dan un carácter como teatral, ¿no? Se convierten en una escena parada. Pero eso es lo mismo que decía antes, ¿no? Eso viene de, básicamente, creo que la mejor manera de empezar a trabajar es cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son las referencias fotográficas que tenés. Y a mí las cosas que me gustan tienen que ver, en su mayoría son en blanco y negro y usan el flash. Entonces, sigo un poco esa línea y no sé, se crea, eso da lugar a un juego en el que podés crear tu propio espacio de alguna forma. Crear tu propia fotografía y todo significa y bueno, este señor, volviendo a él, no lo volví a ver al año siguiente y después nunca más lo volví a ver, pero es raro como alguien con el que no tenés ninguna relación se convierte en alguien tan importante en tu vida también. Bueno, y lo mismo en el caso de este chico, que fueron 5 segundos, no, un poco más, habrán sido unos 3 minutos que duró la interacción con él, y quedó esa foto que se convirtió en algo, para mí, no sé, es como la que representa el proyecto en su totalidad, y se vio mucho, porque tuvo bastante repercusión en los medios. Este proyecto también salió publicado en varios lugares, el libro también va muy bien, y es eso, ¿no? De esta manera de trabajar que a veces decís que, bueno, porque tengo otros proyectos en los que sí tengo una relación a largo plazo con la gente con la que trabajo, en los que después cuando uno lo exhibe y lo muestra, todas esas personas aparecen por ahí y los personajes empiezan a salir de la foto, y acá no es el caso, y eso es algo que es un poco, es algo que me reprocho de no haber desarrollado un vínculo con esta gente para poder invitarlos después, y vamos a ver qué pasa cuando la muestre en Gales. Lo que me gustaría es ir a buscarlos e invitarlos personalmente y ver qué dicen de que su foto, por ejemplo, este chico aparezca en la portada de un libro. Otra de las cosas que está bueno es no sé, creo que hay cierta ambigüedad también en las imágenes, en el sentido de que a veces parecen que está todo escenificado y otras veces. Pero en realidad la mayoría de las fotos que parecen totalmente significadas son momentos espontáneos, como la chica que le está dando la mamadera al bebé mientras elige una canción, o este nene que estaba dando vueltas por arriba de un techo y escupiendo el piso, o... ¿qué más? Después, otra cosa que es importante cuando miramos las imágenes, el orden en el que están no es aleatorio, no está puesto así porque sí. La idea es que, por ejemplo, se vayan creando, se vayan haciendo relaciones entre una foto y la otra, por ejemplo, y a veces las relaciones son bastante obvias y bastante... Y ya para terminar, entraremos en la tercera sala y concluiremos la visita a esta exposición, que si no tenéis la oportunidad de verla, o si queréis verla, siempre tener el audio del autor, es interesante poderse adelantar y ver lo que él nos está contando y después realizarlo in situ en la sala.
cerca, digamos que de una manera casi íntima, se han podido reproducir, hemos podido hacer una exposición, hemos podido hacer un libro, y esto digamos, ha sido posible porque en el Reino Unido la legislación es un poco diferente a la que tenemos en España, en Francia. Según... Sí, en espacios públicos puede fotografiar siempre y cuando sea usado con propósitos artísticos. Sí. Y el hecho de que la gente se deje fotografiar de por sí ya da a entender que están autorizando que se le haga ese retrato. A diferencia de, por ejemplo, en España, pues hoy en día tienes que ir por un documento de autorización y especificar el uso que vas a hacer de la imagen. Y eso creo que es que ha ayudado mucho en la difusión y proyección del trabajo. Después hay otra cosa que aparece en algunas imágenes. En cuanto a las ideas para armar la narrativa, la secuencia de fotos y todo, hay dos cosas que recorren todo el proyecto, y una es esta idea, ¿no? Lo que estábamos discutiendo recién, de que hay un país que pasó por un proceso de desindustrialización, después el Brexit, las políticas de austeridad y la actual crisis económica que hay ahora en el país también, y es como que la gente se mantiene en un estado de adormecimiento, como que no reacciona ante esta investida de cómo se están pasando por arriba constantemente y no pasa nada. Y eso es un poco lo que recorre como se dice en francés, el fil rouge, el hilo conductor a lo largo de las imágenes. Si se compara con otros trabajos que fueron hechos en el Reino Unido en los 70 o en los 80, como por ejemplo el trabajo de Chris Philip, que tiene una serie que se llama, un libro que se llama Infragante, que fue hecho cuando ese proceso de desindustrialización estaba pasando, y uno ve las imágenes y ve que a esta gente les están arrancando la vida prácticamente, y ven cómo se les escapa, se las están sacando de las manos, y se ve todo eso. Y acá, creo que en cada uno de los retratos hay una cuestión un poco más no inexpresiva, porque llegan a expresar distintas cosas, pero es todo más monótono de una forma, todo se mantiene más quieto. Sí, un poco encerrados. Entonces, la foto aquella del tridente de la muerte, como yo lo llamo, donde aparecen Boris Johnson, Margaret Thatcher y la reina, genera como un punto de inflexión dentro de la narrativa. Porque me parece que en un lugar como Gales, que sufrió tanto por las políticas que fueron impuestas y continuó sufriendo por de alguna forma, lo que fueron ¿cuánto duró? 3 años que duró el gobierno de Boris Johnson. Es violento que se exhiba esa imagen ahí, ahora. Pero sí, eso es un bar en Newport, en uno de los lugares donde yo vivía. ¿Qué más iba a decir? Otra cosa que es importante es la presencia del humor, ¿no? A lo largo de la selección de imágenes y la secuencia hay humor también, porque ante la adversidad siempre sigue habiendo humor, entonces se convierte en algo un poco un poco tragicómico, pero no tan más trágico y menos cómico, pero creo que el humor es necesario, y en este es mi tercer libro ya, y en cada uno de los trabajos anteriores que hice trato de jugar un poco con el humor. Te quería decir que podría haber una cierta influencia de la cercanía de donde vivía, ¿no? Del estilo de Martin Parr. Tiene que ver no solamente, no creo que solo con ese humor, aunque en su caso yo creo que es más sarcástico y
tu humor es un poco más humano, más cercano. Creo que tiene que ver también con la sociedad británica en sí, que tiene ese humor que es self-depreciation, ¿cómo se dice en castellano? Sí, de reírse de uno mismo un poco. Y es, por ejemplo, en mi caso particular, mi trabajo, esto yo me lo tomo muy en serio. Después, yo no me tomo a mí mismo muy en serio, entonces juego un poco también con eso de reírse, no de reírse de uno mismo, sino que forma parte y es lo que decía antes, ¿no? De meter todas las influencias y todo en una licuadora. De esa misma forma me comporto un poco como una esponja y absorbo todo lo que está en el lugar, dejo que también el lugar y la gente informe cada una de estas fotos y cómo construirse eso. Todo es porque si no se logran estos resultados simplemente en base a tener un estilo fotográfico propio, sino que todo el resto es importante también. Te quería hacer una pregunta. Bueno, primero felicitaciones porque me parece que la muestra es espectacular. La pregunta va relacionada con las emociones que estoy observando, que me imagino que el resto de la gente también lo ve. ¿Cómo pensás en capturar esa emoción de las personas? En general veo muchas caras tristes, salvo la reina, creo que se está riendo. Se ríe de todos ellos. Me imagino, no sé de qué, pero bueno, tampoco por todo el dinero que tiene también. Pero, ¿cómo pensás, digamos, bueno, capturo este momento, capturo esta expresión? O sea, porque en general veo que hay unas ciertas expresiones de alguna manera melancólicas, tristes, casi como con un cierto dolor. Esa es una muy buena pregunta porque es una de las otras de las cosas que están dentro de... Cuando vos haces esto, inevitablemente terminás poniendo algo de vos ahí, no podés escapar. Y también es una de las cosas que hace que esto de la fotografía documental de autor, como queramos llamarlo, sea algo que es totalmente subjetivo, porque también hay una proyección de cada uno en cada una de las fotos que haces. Y todas esas emociones, eso que decía yo recién sobre el de sentirse adormecido también, son todas cosas que me estaban pasando a mí en relación al desarraigo, a estar en un lugar donde siempre te sentís un extraterrestre, o pensás que el resto es un extraterrestre, porque nunca, qué sé yo, a veces pienso que ahora con mi pareja y nuestro bebé vivimos en Francia, en Saint-Denis, justo fuera de París. Y como que siempre está buscando y tratando de replicar, buscar una versión de Buenos Aires en algún lado. Y se encuentra más en Madrid que en París, me parece. Y entonces toda esa soledad, todas esas, el desarraigo también, todas son también proyecciones individuales que van a esto. Y una de las cosas con las que tuve que lidiar durante mucho tiempo mientras hacía trabajo era saber el hecho de que sentía que no había como una idea sólida que ponga todo junto, ¿no? Que era más que nada, tenía la geografía, pero no tenía un concepto. Entonces, hasta que me di cuenta que las fotos no estaban hechas de manera cerebral, sino que eran más que nada una respuesta emocional a ese lugar donde había elegido vivir. Y esta es una muy buena forma, a menos que haya otra pregunta. Es una muy buena forma de cerrar. Yo para cerrar de esa calidad, creo que destaca mucho el trabajo, es un retrato muy crudo, son imágenes muy duras, lo que nos muestra desde esta zona del Reino Unido, pero hechos con una sensibilidad, con un humanismo que hace que tengamos empatía por los retratantes, ¿no? No son unos retratos duros que toman una superioridad, ¿no? De fotógrafo, sino que creo que son muy cercanos, muy, digamos, muy duros, pero al mismo tiempo eso, que describan empatía, ¿no? Se nota empatía también en el retrato, y eso creo que le da mucho valor, porque estamos acostumbrados a ver mucha fotografía documental que a veces es insensible, ¿no? a lo que retrata.
me parece que cuando ves que las cosas son insensibles, lo que sea, es una cuestión de... Ahora es muy raro que encuentres gente trabajando que se peguen 10 años o antes de presentar algo como terminado. Yo creo que las cosas necesitan su tiempo para madurar y para que estén bien, se ve eso después. Ahora hay una necesidad de hacer todo rápido y de largar todo de manera casi instantánea y esperar una gratificación de eso también que sea más rápida, pero no sé, yo creo que es necesario tomarse su tiempo y ir armando secuencias. Yo tuve durante 3 años todas las fotos en mi casa y se iban cayendo de la pared o las iba reemplazando y así iba creando iba viendo que me faltaba también, iba buscando las cosas puntuales, porque esto fue hecho durante varios periodos. Un equipo de 10 años fotografiando exclusivamente esto, no. Lo hacía en bloques y después me dedicaba a trabajar en otro proyecto y así sucesivamente, como que siempre estaba ahí y después terminaba siempre volviendo a esto también por una necesidad de que esta es la manera en la que mejor trabajo y en la que mejor me siento y en la que, sí, que a veces necesito salir y encontrar gente y hacer estas imágenes y volver a mi casa. Un pequeño detalle, el título, el título Tara es una manera de decir adiós en algo, Y ahora María José nos va a decir cómo contactar con nosotros. Por el correo electrónico futuroimperfecto@gmail.com, por Twitter @f_imperfecto, por Instagram @futuroimperfectoradio y por las siguientes plataformas: iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y no dejéis de suscribiros en cualquier canal por donde nos escuchéis. Y nos despedimos hasta el próximo programa, que espero sea muy pronto.